Y con mucho cariño, como siempre, yo recibo aquí a Óscar Valderas, periodista especializado en crimen organizado. Ya te encontraste con Gil, con Germán. Echando la Sí, plática. qué cosa esta de Teuchitlán. Y pues quedamos de conversar luego Sí. de lo que dijera el fiscal. ¿Cómo viste tú, Óscar? Mira, creo que el ejercicio de poner al fiscal tan pronto, en una etapa temprana de investigación, a responder los cuestionamientos de la prensa sin que haya un guión, que era algo que estábamos acostumbrados en Sí, otras sí. administraciones, donde solamente algunos periodistas estaban palomeados para preguntar, me parece que es un ejercicio bastante saludable. No sé si las respuestas realmente nos dan algún tipo de alivio como sociedad. Me Sí, parece es que que es lo no. que decía Gil. No, a lo mejor al graderío, no convenció al graderío No. porque queríamos que atrajeran el caso, pero dijo, pues déjenme ver qué hay allá, ¿no? Claro. Que está mal hecha. Creo que yo rescato, primero, a mí hay una cosa que a mí me molestó mucho de la conferencia que dio el fiscal Gert Manero. Es una cosa muy particular, pero esa es una obsesión mía, Ok. en el que una periodista le pregunta qué va a pasar con las personas que hayan cometido delitos dentro del rancho Izaguirre, en los que se presume que hayan sido obligados. Y el fiscal dice, bueno, tienen que probar que están obligados. Y a mí me llama mucho la atención esa respuesta por parte de un fiscal, cuando estamos hablando de que la mayoría o una gran parte de las personas que estuvieron ahí están menores de edad. Aquí sí no hay discusión ninguna. Si eres un menor de edad, No hay voluntario, no hay voluntad. voluntario. Exacto, como en las relaciones sexuales, ¿no? Por más que la niña o el niño tenga 15 años y diga, Y yo quiera, quiero yo quise. Pues con un no. adulto, no. Claro. Legalmente no tienes la capacidad de consentir. Entonces ahí me parece que el fiscal no hace una distinción importante, porque muchas de las personas que estuvieran como víctimas en el rancho Izaguirre probablemente respondieron a un anuncio de una oferta de trabajo en un call center, para ser oficinista, siendo menores de edad, todavía incluso en preparatoria, y fueron llevados allá. Y en ese caso, Mediante engaños. claro, y la línea ahí entre víctima y victimario se hace muy difusa. Y entonces hay que tomar parte porque es una víctima, a pesar de que haya cometido la atrocidad que tú quieras. Yo conversé hace como un año con un sobreviviente de un campo de exterminio en Tula, en Jalisco. Y a mí no se me olvida de él una historia que a mí me estremeció. Cuando este chico llega por responder un anuncio en Facebook, igual de trabajo, se encuentra con dos amigos que también habían respondido ese mismo anuncio. El anuncio era un trabajo de oficinista de medio tiempo, únicamente por la temporada navideña, y un sueldo de 20,000 pesos, ¿no? Que para en este momento, para ellos era Pues es sacarse muy la bueno, lotería. medio tiempo, joven. Claro, no, imagínate, 20 años con Claro. 20,000 pesos con 16 años y nomás es una chambita, pues está muy bien. Pero se dan cuenta, evidentemente, que han sido engañados cuando llegan a un rancho también en Tula. Y cuando empiezan a platicar, porque solamente los ingresan al rancho y no les dicen para qué están, sino espérense a que vengan las instrucciones del jefe, y pasan 2 días sin hacer nada, solamente duermen, comen unas tortas que les dan y no hacen nada realmente. Empiezan a conversar y uno de ellos le dice, es que venimos juntos porque somos amigos de toda la infancia. Nos conocemos desde que teníamos 1 año. Nuestras mamás son mejores amigas y su mamá es mi madrina de bautizo y mi mamá es su madrina de bautizo. Entonces somos hermanos, para efectos de cariño y de lazo, Sí, somos más que vecinos y más que amigos, somos hermanos. Y sobre si la duda, si lo que pasa en estos lugares es un lugar de exterminio, yo te diría en toda la extensión de la palabra sí, porque no solamente se extermina el cuerpo, se extermina el alma. A este chico los pusieron a pelear con palos, cuando uno de ellos le ganó al otro, porque uno era un poco más gordito que el otro, le gana por la fuerza y por el peso. Cuando el otro es derrotado con un palazo que lo noquea, le dicen, ¿sabes qué? Perdiste. Entonces, y tú ganaste. Tú como ganador tienes el premio de asesinar a tu amigo. A su hermano A su hermano de toda el alma, de toda la vida, de 16 años de amistad, de ser cómplices, confidentes desde que tenían 1 año. Y no solamente lo obligan a matarlo, sino lo obligan a desmembrarlo, lo digo con esa crudeza, y además a enviarlo, a mandar los restos a un tambo donde iba a ser disuelto. Lo que la PGR llama fríamente convertir un cuerpo humano en emulsión orgánica. Imagínate el impacto, imagínate el dolor. ¿Y tú tienes ese testimonio? Yo tengo el testimonio del chico que vio cómo
este joven Tuvo que matar. y llorando mató a su amigo, le ofrecía disculpas al cuerpo. Y fue tanto la tristeza, tanto el dolor de haber hecho eso, la culpa, que dejó de comer. A los 2 o 3 días, evidentemente, en esas condiciones, estaba tan débil y estaba tan alicaído, que era una especie de muerto en vida también. Sí, un zombie. Y claro, el jefe de la diestra, que es como se le llama a estos campos de adiestramiento, le dice, bueno, no me sirve. Y entonces terminó matándolo. Mata. Entonces, cuando hablamos de los campos de exterminio, Adela, hablamos de un concepto del que estamos apenas familiarizados en 2021. Hombre, ¿qué es? No es un concepto que manejáramos. Fíjate, así como de repente nos estalla la guerra contra el narco y empezamos a hablar de narcofosas y luego corregimos el lenguaje y dijimos, chis, no son narcofosas porque no todos ahí son narcos. Aquí también hay gente inocente. Claro. No están todos aquí porque andaban en malos pasos. Le llamamos después fosa clandestina. Sí. ¿No? Y la fosa clandestina tenía la característica de que era un lugar común a donde llegaban los cuerpos de personas que habían sido asesinadas en distintos lugares, ¿no?, del país o de los estados. Y luego nos encontramos con que existen estas cosas, el campo de exterminio, que es la industrialización de la muerte. En un solo lugar, en una sola instalación, hay circuitos de horror donde llegan personas y es, te lo juro, como si fuera una maquila, como un proceso de ensamblador automotriz. Llega una persona, se le da el alimento, luego se le entrena, después del entrenamiento, si logra sobrevivir, se le envía a una casa, si no logra sobrevivir, se le envía a un lugar donde va a ser asesinado, luego es enviado a unos crematorios y finalmente sus huesos y lo que quede, lo que no haya alcanzado a quemar, es desechado. Y así, un circuito, y un circuito, y un circuito. Y en esos circuitos, Adela, creo que es importante fijarnos en las historias. Porque de repente nos fijamos demasiado en la propiedad, en el rancho, en la hectárea, y no nos fijamos en todo lo que pasa en esos lugares. Y ayer estuvo aquí Antonio Nieto, reportero. Queridísimo amigo. Y nos platicaba también unas historias terribles y me decía, pero no te ves muy lejos, aquí en el Estado de México, claro, incluso aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y nos decía cómo son cooptados, que es un poco la pregunta que dejaba Gil, ¿no? Sí, claro, que se condene a los culpables, pero ¿qué está pasando? ¿Qué les están prometiendo a estos jóvenes? Pues mira, los que son mediante engaños, pero los que van de manera voluntaria, que es un poco lo que nos contaba ayer Toño en que tuvo acceso al chat, a un chat de WhatsApp, ¿no? Ahí van de manera voluntaria. Claro. ¿Qué les están ofreciendo que el Estado y la sociedad no les está dando? Les está ofreciendo, Adela, lo que el mercado laboral no les está ofertando. Eso es muy claro. Es decir, hay 3 características del reclutamiento voluntario cuando hablamos ya de mayores de edad, que asumen la decisión de yo voy a ir con el crimen organizado a ser integrante de este grupo que está calculado en 375,000 y 250,000 personas. Y dicen, ok, a ver, a mí no me dan contratación inmediata, es un primer elemento. No me contratan de manera inmediata porque ya tengo tatuajes, porque tengo un antecedente penal, porque estoy fuera del rango de edad en el que me contratan, ya tengo 40 años y eso para el mundo laboral en algunos campos ya es la vejez. Sí. O simplemente la contratación inmediata, necesito pasar una serie de filtros que yo sé que son tan rigurosos porque el mercado laboral se ha vuelto inflexible en algunos momentos que no los va a pasar. Segundo, en algunos casos me atrae que no necesito tener experiencia previa, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Y esto podemos hablar incluso de recién egresados de universidades, chicos que estudiaron y que querían trabajar realmente por la buena, por la derecha. Y no encontraron la oportunidad. Y tienen en esta posibilidad, y muchas veces le dicen, ¿sabes qué? Hay una contratación inmediata y además hay una contratación en la que no te requerimos experiencia previa. Luego, no nos importa si tienes tus antecedentes penales, y de hecho, todo eso te sirve para que te ofertemos una mayor movilidad en el trabajo. Si en algunas empresas puedes pasar 15 años en el mismo puesto, aquí eres comandante en un año. Y luego, además, te ofrezco prestaciones
que es casi siempre, evidentemente, como todo lo que hace el crimen, es una mentira. Esta prestación incluye, por ejemplo, que si te matan, servicio funerario lo paga el cártel. O, por ejemplo, si tu familia queda desprotegida porque fuiste arrestado, te ha batido la marina, entonces la empresa se hace cargo de tu familia. Este tipo de cosas, de repente, son las que atraen mucho a las personas que van y deciden reclutarse. Pero en muchas ocasiones también, incluso en el reclutamiento voluntario, hay muchos engaños. Por ejemplo, que le dicen, ¿sabes qué? Tú solamente vas a cuidar las bodegas de droga. Tú solamente vas a mover las armas. O tú solamente vas a estar de vigilante. Nos vas a cuidar. Exacto. A mí me parece que el ejemplo más claro es el de el pozolero. ¿Te acuerdas de Santiago Mesa? Sí. Este hombre que en 2008 nos descubre otro México cuando conocemos su gallera en Tijuana y empezamos a saber, fíjate, en los años en que todavía no podíamos creer que había gente que disolviera cuerpos en ácido. En ácido. Y la historia de Santiago Mesa es una de esas historias rarísimas en el sentido de cómo se va cambiando, cómo se va torciendo el destino de las personas. Santiago Mesa era un albañil que desde los 8 años trabajaba como ladrillero con su padre. Como eran tan pobres y no tenían hornos para hacer los ladrillos, los cosían abajo del lodo. Entonces él todo el tiempo tenía que estar agachado, cavando, digamos, los ladrillos para que pudieran coserse con todo el calor que había en esa zona de Tijuana. Y por eso es que desde los 8 años tiene la espalda encorvada. No, pues está todo el tiempo. Y si no está encorvado enterrando los ladrillos, está cargándolos para trasladarlos. Cuando tiene 20 años, Adela, tiene la espalda destrozada. Es un hombre con unos dolores como si fuera una persona con la escoliosis, con una cosa terrible. Y entonces dice, ¿sabes qué? Le dice a su esposa, con quien además tiene una hija con discapacidad, le dice, yo ya no puedo, necesito buscar un trabajo que sea menos duro con mi físico, me voy a ir de albañil. Porque además no tenía instrucción académica. Dije, bueno, pues del ladrillero al albañil, creo que albañil es mejor. Y cuando llega a Tijuana a trabajar como albañil, le dicen, ¿sabes qué? Tengo una mala noticia. Si tú sigues cargando lo que cargas, te vas a quedar paralítico. Y entonces Santiago Mesa dice, pero es que yo tengo que ponerle comida a la mesa, mi hija con discapacidad necesita tratamiento, yo necesito comer, yo no me puedo quedar sin trabajo y lo único que sé hacer es cargar. Es esto. Y en Tijuana estaba justo el cártel de Tijuana, que pasaba por donde estaban las obras, justo cuando Tijuana vive este boom de maquilas y la gente empieza a mudarse y construir casas, y buscaba entre los albañiles quién fuera a integrar sus filas. Y Santiago Mesa le habla incluso a su esposa, es una crónica relatada maravillosamente por Marcela Turati, y le dice, me voy con los malos. Y la esposa no puede creer que su esposo tan amado, tan noble, se vaya con el cártel. Pero dice, es que no tengo de otra. Y pues, pero además, no te preocupes, que yo me voy a ir a hacer tareas que no tienen nada que ver con la violencia. Me van a poder a cuidar bodegas. Y cuando empieza a cuidar bodegas, le respetan el trato por 1 año. Y después llega un asqueroso criminal que le llaman el Muletas. Y el Muletas le dice, ¿sabes qué? Se acabó. A partir de ahora vas a ser cocinero. Y él piensa, soy chef. Ya voy a algo. ¿Sí? ¿Frijoles? Ándale. No. Le dan una cubeta, una sosa cáustica. Y le dan unas pechugas de pollo. Y le dice, mira, se mete así, se disuelve así, aprende a disolver la pechuga de pollo y le dice, perfecto, acabó tu entrenamiento, te pones a disolver cuerpos. Y solamente él, el pozolero de Tijuana, Santiago Mesa López, él solamente recuerda Adela, 300 cuerpos disueltos. Esta es la gente que entra voluntariamente al crimen organizado. Es la misma historia que se replica en 2025. Cuando ya no les queda de otra. Muchos ya no les queda de otra, quedan completamente arrinconados. Y son engañados también cuando les dicen, tú no vas a matar, tú no vas a descuartizar. Pero cuando estás dentro, ¿cómo te niegas o cómo te sales? Sí, ya cómo te sales. Y esa es la gran tragedia. ¿Qué historias, Oscar? Son las crónicas del horror. No, es el país en el que estamos. Es el país en el que estamos. Claro. No puedes creer que eso ocurra. Cuando hablamos ayer que me decía, perdón, Toño, que me decía, no, y sacan el corazón y luego se lo comen. Yo decía, esto ni en las películas de horror. Sí, fíjate que me pasa, justo cuando veo películas de terror, ayer estaba viendo una película de estas que de repente yo no sabía que iba a tomar un giro oscuro en la trama.
Y lo veía con mi pareja y me decía, qué mundo tan raro. Le digo, no, pues es el mundo de todos los aquí días. Todos los aquí. días. Vas en la Ciudad de México. El Ajusco, Adela, está lleno de fosas clandestinas, lo han dicho las propias madres. El Ajusco en la zona de Tepilejo, donde ha llegado a instalarse el cártel de Sinaloa. Y si te vas un poquito abajo, están las fosas de la nueva familia michoacana, en el sur del Estado de México. Porque el horror de Teochitlán, me parece, es que es un centro que además potencia la atrocidad. No es un lugar donde hayan ocurrido y hayan terminado las atrocidades. De Teochitlán salían personas que eran enviadas al resto del país para desaparecer personas. Claro. Se volvía una especie como de aceleradora del crimen organizado. Sí, claro. Y ahí me la parece... exponencia, porque de ahí los mandaban. Claro, imagínate. No era únicamente un lugar en el que una bodeguita, una instalación del crimen organizado. Lo que se formó en Teochitlán hoy hace daño en Tamaulipas. Hoy seguramente mata en Michoacán, hoy seguramente secuestra a un familiar en Colima. Y no sabemos el horror, no tenemos hoy la dimensión de cuánto se formó ahí, que esté en este momento dañando al país, y al mismo tiempo no sabemos cuántos Teochitlanes tenemos. Tenemos. Y porque esa es la gran pregunta, y esa es la parte que me angustia. Si estos pudieron colocar un centro de adiestramiento, una diestra, a 40 minutos de Guadalajara, con todo lo que implica de tener que taparle los ojos a la policía municipal, atarle la mano a la Fiscalía Estatal, hacer para los pagos que tienen que hacer para que cuando pasara el ejército, no hubiera nada. No hubiera nada. Adela, si se confirma de los hornos crematorios en Teochitlán, no hay forma de que digan que no podían oler, que lo que se descomponía era carne humana. No hay forma. O verlo, claro. O que operara en la madrugada un horno crematorio. Es imposible. Cuando los hornos crematorios en la Segunda Guerra Mundial cuentan, los testimonios es que incluso en ciudades que estaban a 20 o 30 kilómetros de los campos de concentración, hasta ahí llegaba el olor. Sí. Entonces no es posible que en los poblados a 20 minutos que pasara una patrulla que no tuviera la maldita iniciativa. Decir, ¿a qué huele? De decir, oigan, esto huele rarísimo. Ahora, ¿qué está pasando? Esta iniciativa que tiene ayer el fiscal de abrir el lugar para quien quiera ir, ¿no? Y para la prensa, que sí. Por cierto nosotros mandamos a Débora para allá. ¿Qué van a ver hoy? ¿Con qué se van a encontrar? O sea, con un predio ahí, ¿qué, Oscar? Un predio manoseado, ese es el gran problema. Un predio, primero, intervenido hace 5 meses por la Fiscalía de Jalisco. Y la Guardia Nacional estuvo ahí. Luego la Guardia Nacional, y luego ya las tareas que se están haciendo en este momento también. Y las madres buscadoras. Sí, realmente, pues pasa hoy como pasa con el caso de Ayotzinapa, que uno lo ve a la distancia y dice, híjole, qué difícil encontrar justicia y verdad en 2025 cuando el caso está tan manoseado. En el caso de un campo de adiestramiento, pues incluso tanto que haya pasado tan poco tiempo es mucho tiempo, porque los indicios ya han sido alterados. Yo creo que vamos a encontrar realmente poco. Justo antes de entrar contigo, Adela, hasta platicaba con una fuente que tengo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está en estos momentos en el Rancho Izaguirre, y yo le decía, ¿qué estás encontrando? ¿Y qué decía? Datos que no concluyen nada. O sea, muy aislados. Sí, no, ya no tenemos, está muy complicado reconstruir la verdad, porque ya esto está muy manoseado y no sabemos por quién. No sabemos si se alteró de manera consciente o inconsciente los restos humanos. No sabemos si las madres buscadoras, en el esfuerzo por encontrar qué pasó ahí, hayan tal vez hayan movido algo, ¿no? Con las mejores intenciones seguramente, pero hay una serie de elementos que ya no nos cuentan la historia natural de lo que pasó. Es una historia reconstruida y además seguramente los huecos que queden de esa historia van a tener que llenarse o con especulaciones o a veces con mentiras descaradas para tapar la incompetencia de muchas autoridades. Adela, ¿cómo es posible que la Fiscalía de Jalisco haya cometido tantos errores? ¿Viste toda la...? O sea... Es
un pergamino de omisiones, irregularidades. Que en el mejor de los casos solamente es torpeza. En el peor de los casos estamos asistiendo a responsabilidades penales por colusión con el crimen organizado, que me parece terrible. Pero además una cosa que yo pensaba hace unas horas, decía, nada de la reforma judicial puede enderezar esto. No, la al reforma contrario, judicial solamente lo puede empeorar. Exacto. Que es lo que hablábamos con Gil y con Germán. La reforma judicial está destinada a una reforma en el campo de los jueces. Pero todo lo que hace mal una fiscalía, todo lo que... Eso no se tocó. Eso no está dentro de esto. Y la gente piensa que está. Que vamos a tener una reforma para que tengamos una justicia de los mejores países. Y lamentablemente hoy no hay un cambio sustancial que nos diga que esto que pasó, estas deficiencias terribles en Rancho Izaguirre, no se van a repetir en otros, o no se están repitiendo en este momento. Hablaba también yo con el señor Óscar Sánchez Viesca, él es el papá de Fanny, que es un caso de los más interesantes de secuestro. Fanny fue desaparecida en 2004, imagínate, todavía no estábamos... Ni siquiera sabíamos que era desaparición. No, la guerra contra el narco todavía no existía. 2004, el sexenio de Vicente Fox. Y Fanny es secuestrada en Coahuila por uno de los jefes de los Zetas. La historia un poco que más se cuenta es que la vio en un antro y dijo, me gustó para mi novia, y se la llevó. Y desde entonces Fanny no aparece. Es uno de los casos paradigmáticos de la desaparición forzada, porque después con la investigación de los padres, cuando no había colectivos, cuando esto ni siquiera era un concepto en México, comienzan a hacer sus propias investigaciones y descubren la maraña de complicidades entre el poder político local y el crimen organizado. Y buscando a Fanny encuentran un ejido que se llama Patrocinio. Y ¿En dónde? En Coahuila. En Coahuila. Y me decía Óscar Sánchez Viesca, el papá de Fanny, que hoy sigue buscando a su hija, en Patrocinio nos vamos a tardar, de acuerdo con los expertos forenses, 20 años, si hacemos una excavación diaria, en conocer todas las fosas clandestinas que encontramos ahí. La estimación es que solamente de Patrocinio vamos a extraer 2 toneladas de huesos humanos. Eso, Adela, es un lunar en México, y de ahí 2 toneladas de huesos. Y estamos hablando de hace 20 años. Todo lo que ha pasado desde entonces. Imagínate toda la cantidad de huesos, de sitios de exterminio con los que estamos enfrente. Y lo que dice el fiscal es, la investigación que hizo la fiscalía es tan deficiente que cuando nos la entreguen vamos a hacer todo lo posible, pero un poco el mensaje velado es, pero ya no hay muchas garantías de que realmente podamos contar la historia real. Vamos a tener que contar la historia posible, la que podemos armar con un rompecabezas, componer ahí, al que le faltan muchas piezas. Entonces, fíjate, cuando la gente decía si lo de Teuchitlán era la Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum, en una de esas, una similitud más a los casos es que habrá verdad histórica, pero no habrá una verdad que nos ponga satisfechos a todos. No vamos a saber qué pasó realmente en ese lugar. Y a mí me parece que esa es una tragedia de todas las dimensiones. Sí, ya es una tragedia que ocurra, y luego que exista, y luego que ocurra esto. Claro. Porque además la impunidad con la que opera el grupo al que está atribuido este rancho, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, es brutal. Lo vimos hace unas horas. Se les hace un operativo militar, el gobierno intenta con todo cuidado entrar a Ochitlán de Navarro, en Jalisco, porque ahí, primero, se sabe que fue uno de los escondites del líder de este grupo, Nemesio Segura Cervantes el Mencho, o que ahí hay operadores que pudieron haber tenido responsabilidades en el Rancho Izaguirre, y el ejército no puede entrar. Les mataron a 3. Y este grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que además es ampliamente conocido por su letalidad contra los soldados, sigue operando de una manera impune. ¿Por qué, Óscar? A ver, yo no sé, pero el crimen organizado, digo, tú eres el experto en el tema, no solamente ha crecido en número, ¿no? Pero también
cualitativamente, o sea, Sí. la crueldad, lo sanguinario. ¿Cuándo empieza esto? ¿Con quién? ¿Con los Zetas? ¿Con el cártel Jalisco Nueva Generación? Los Zetas sin duda son una especie de punto de inflexión en la historia criminal en México. Antes de que se militarizara la seguridad pública, el crimen organizado se militarizó con los Zetas, ¿no? Claro. Empiezan a reclutar estos Porque eran soldados. de ahí. Claro. Y además Son soldados. se aprovecharon de un vacío creado por el propio Estado, que era los soldados, que son quienes nos defienden, no tienen una defensa en sus derechos laborales, no tienen buenos sueldos, los mandan a los ranchos y los hacen dormir sobre cobijas húmedas. El trato a un soldado en este país, la verdad es que, aunque se ha corregido en los últimos años, sí han intentado darle mayor dignidad a la tropa. Estamos hablando de que los Zetas se fundan en 1999. Por aquellos años era una lata de frijoles y una casa de campaña y vete a combatir al crimen. Se aprovechan de eso, evidentemente, y generan esta violencia terrible, porque además son soldados entrenados en la élite, en aguantar los dolores más terribles y entrenados por caiviles, por mercenarios ¿Para colombianos. matar? Máquinas de matar. Sí, realmente deshumanizados. Los Zetas y especialmente los numerados, que eran los que tenían clave privada, el Z40, el Z42, el Z3, ellos eran los famosos numerados. Y comienzan un avance muy importante cuando se le dan la vuelta al cártel del Golfo, y lo que hacen es que dicen, bueno, es que el cártel del Golfo, mis creadores, tienen su bastión en Tamaulipas. Entonces yo necesito buscar distintos bastiones para poder combatirlos y quedarme con todos sus negocios ilícitos, que no es poca cosa cuando estás en la frontera con Texas. Y entonces los Zetas comienzan a migrar a diferentes estados. Coahuila, justo donde generan estos tipos de horrores, como es el campo de exterminio de Patrocinio. También bajan a Veracruz, donde hacen unos tratos, y cuentan que los tratos los comienzan a hacer con el exgobernador Fidel Herrera. Y entonces se asientan en varios lugares, y el crimen del Pacífico comienza a ver su expansión con mucha preocupación. Específicamente, una familia, los Oseguera Cervantes, que toman el control del cártel del Milenio cuando la familia Valencia pierde este control. Y entonces la familia Oseguera Cervantes levanta la mano y dice, oigan, yo puedo hacerme cargo de dos misiones importantes por ahí del 2008. Por un lado, conservar la esencia de los narcotraficantes de Tierra Caliente y con ayuda del cártel de Sinaloa seguir enviando hacia Estados Unidos. Y por otro lado, detener el avance de los Zetas. Por eso es que en un principio el cártel Jalisco se llamaba los Matazetas. Era una forma de frenarlos. Y entonces descubren el nombre del juego. Si los Zetas son terribles, nosotros peor. Si estos son sanguinarios, nosotros somos peores. Si estos son desalmados, nosotros probaremos que somos mucho más extremos que ellos. Y entonces comienza esta competencia, fíjate, a verla, por ver quién es más terrible que el otro. Y esta competencia lamentablemente no va acompañada, estamos hablando de 2008-2010, de dos cosas: de atacar financieramente las estructuras o de cortarles el flujo de armas. En ese tiempo, todavía estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, la estrategia primordial era ir tras los cabecillas, un poco copiando la estrategia terrorista que tuvo Estados Unidos. Si vamos tras Bin Laden, matamos a Al-Qaeda, ¿no? Y se acabó el terrorismo, la tierra de los hombres libres, ya ganamos la guerra contra el terrorismo. Sí, y luego nos damos cuenta que son estructuras distintas. Exactamente. Pero la cohesión es distinta, es otro el móvil y el motivo. Claro, Al-Qaeda tenía un móvil ideológico. Ideológico, ¿no? Aquí no. Aquí el componente es meramente capitalista, hacer tanta lana como pueda, ¿no? Claro. Y entonces, pues como empiezan a cortar las cabezas y empiezan a caer líderes criminales, pero esas estructuras comienzan a renovarse y además el flujo de lana nunca se les ataca, pues se vuelven, Adela, de verdad, empresas criminales con un poder económico brutal, les permite armarse mejor, cada vez mejorar en armamento, mejorar en letalidad, y entonces no es tan importante ya tener reclutas especializados si tienes un arma absolutamente destructora. Claro, para, por ejemplo, manejar un rifle francotirador sí necesitas un entrenamiento militar, pero si te dan una bazooka, aunque tengas 18 años y nomás le sepas medio atinar al centro,
vas a generar una devastación terrible. O de estas armas que tiran tiros como... Exacto, o, ¿no? o rafagueos, que es lo que hemos visto, ¿sí? Que es lo que hemos visto. No hay precisión, vamos a tirar a mansalva. Y como tienen mucho dinero, las balas, pues da igual. Exacto, esa es la entonces, cosa. Viene la carrera, fíjate, entre vamos armados y luego vamos en violencia. Fíjate, uno de los primeros crímenes que conocimos del Cártel Jalisco Nueva Generación lo dio a conocer el periódico Reforma en 2015. Y es un video que le fue encontrado en el celular a un tipo que le decían el comandante gringo, en los límites de Jalisco y Michoacán. No era un video que estaba pensado para ser publicado, como muchos de los videos de interrogatorios que son para eso. Era como, digamos, consumo personal de este tipo. Y era lo que enviaba a los empresarios para infundirles terror. Y el video, déjame escribírtelo con, perdón que vaya a ser gráfico, pero es una cosa terrible. A un niño de 10 años le atan un explosivo en el cuello y hacen que su padre vea cuando lo explotan bajo un árbol. Ay. Hasta ahí dejo la explicación, pero es un video escabroso, terrible. Reforma publica esta historia, incluso todavía seguramente si entramos al archivo de Reforma, ahí está. Están algunas de las imágenes fijas del video, con blurreado evidentemente de la identidad de este niño de 10 años. Pero cuando tú me dices y me preguntas, ¿dónde estamos? Estamos en una carrera de horror, donde los grupos criminales han entendido que en la medida de que puedan posicionar ese horror, esa sangre, son mucho más poderosos. Es entenderlo como una campaña de marketing. Sí. Ahora, si eso no es terrorismo, Oscar, yo no sé qué es. Es una discusión que, por supuesto, estamos hoy teniendo, pero llegamos un poco tarde a esa discusión. Porque, a ver, terrorismo. Yo pienso, por ejemplo, lo que vimos en 2005 en Michoacán, cuando en el Table Dance Sol y Sombra, allí en Uruapan, avientan 5 cabezas a la pista de baile. Pienso en narcoterrorismo y pienso también el granadazo de Michoacán, el 15 de septiembre de 2008. Famoso. El primer acto considerado narcoterrorista. Sí, claro. Pero pienso también, por ejemplo, en la masacre de Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, sí, claro, cuando 17 jóvenes son asesinados en una fiesta, todos estudiantes, todos deportistas, ninguno relacionado con el crimen organizado, únicamente porque un sicario drogado le dijo a su jefe, que pertenecía a la línea del cártel de Juárez, esos son sicarios del cártel de Sinaloa. Y sin ninguna otra evidencia, el tipo loco, el 80, no dice... media palabra, mátalos. Mátalos en caliente. Que no es terrorismo, Adela, sino era que en 2009 las personas que tenían problemas de adicciones en Ciudad Juárez eran asesinadas en los propios centros de rehabilitación. O que en 2011, por ejemplo, en Boca del Río, Veracruz, aventaran 35 cuerpos en la avenida más concurrida, justo a 20 metros del centro comercial. Sí. Hemos arrastrado una serie de hechos. O los coches bomba de 2010 en Ciudad Juárez. Sí. Que explotan y matan a quien sea y, bueno, los inocentes pagan también. Y sí, esto también es narcoterrorismo. Esto también es una manera de aterrorizarnos y de mantenernos sometidos. Esa es la marca hoy del horror. Por eso es que cuando decimos, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es posible que el crimen cometa esta atrocidad? ¿Cómo pueden poner chavitos de 15 años a matar a su amigo de toda la infancia, obligarlo a desmembrarlo? Muchas veces mi respuesta es que estamos intelectualizando el horror. Queremos encontrar una explicación que nos permita sentir un poco de paz y decir, bueno, ya entendí. Bueno, ya sé por qué lo hacen. La realidad es que están todo el tiempo en una vorágine de odio, de violencia irracional. Sí, es irracional. Totalmente. Porque lo que necesito es que mi marca como empresa criminal sea tan terrible que doble a todos. Que si yo llego en una motocicleta con alguien y digo, yo soy Cártel Jalisco, inmediatamente digas, ya, mejor pago piso. Que si llega una persona y me dice, ¿sabes qué? Tengo a tu familiar y soy Cártel Jalisco, o soy Los Zetas, o soy... ¿Dirías que es el cártel más poderoso hoy por hoy? Hoy por hoy es sin duda el cártel más poderoso. Y más temido. Es el cártel más letal. Más letal. Hay un libro que escribió Chris Dalby, que es un extraordinario investigador, fue director de Inside Crime, y él, con datos de la Universidad de Scala en Europa,
que son datos de conflicto en México, asegura que en los últimos 10 años, el 80% de los homicidios cometidos en el contexto de la violencia armada del crimen organizado, 80% están involucrados el cártel Jalisco Nueva Generación. Datos académicos, una base de datos bastante seria, te habla entonces del grupo criminal, por un lado, el más letal, el más temido sin duda, el que ha logrado cohesionarse, mientras el cártel de Sinaloa ya se hizo astillas. Mantiene todavía un liderazgo relativamente vertical con Nemesio Ceguera Cervantes al frente, y por otro lado, es el que más trabajo le cuesta al gobierno mexicano poder atacar. ¿Por qué? Porque además de una red enorme de complicidad que ha tejido el cártel Jalisco Nueva Generación con presidentes municipales, con policías municipales, también con empresarios, por supuesto, incluso con iglesias en Jalisco y Michoacán, la orografía no ayuda. Es muy complicado llegar, por ejemplo, a la zona de montañas de Autlán o de los Altos de Jalisco. Entonces, para cuando el gobierno quiere ya hacer el operativo, desde lo alto alguien ya vio y ya logró dar aviso. Por ejemplo, ayer que hubo un operativo justo donde tengo que murieron los militares, una manera en la que tuvieron que entrar, tuvo que entrar el ejército mexicano, fue con paracaidistas, porque no puedes llegar por tierra. O si llegaste, ya todo el mundo se te peló. Claro. Entonces, esa dificultad... O sea, un helicóptero, pues no. Pues, y además el cártel Jalisco Nueva Generación ha probado y tiene antecedentes de derribar aeronaves militares, en el que mueren varios soldados. Entonces, claro, por supuesto que es muy complicado. Oye, ¿y qué esperarías ahora que el Menchito, ¿no?, fue extraditado, pase? ¿Se va a recrudecer esto todavía más? Lo que sabemos de Nemesio Ceguera Cervantes es que es un hombre que no confía en nadie más que en su familia. Y estos golpes son muy duros para él. El Menchito, ya puesto en Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua, es un golpe muy duro porque era el heredero natural, ¿no? Luego tienes, por ejemplo, a Don Rodo, el hermano mayor, que fue reaprendido, hoy está en el altiplano, y están esperando ver si es extraditado a Estados Unidos. Es otro golpe muy importante. Y luego tienes el caso de Tony Montana, que es el otro hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, que formó parte de los 29 enviados hacia Estados Unidos. Todos estos son golpes muy duros a la estructura del cártel Jalisco, porque golpean justo el círculo rojo, ¿no? Los herederos o quienes estaban llamados a quedarse con la estructura del cártel en caso de que... círculo íntimo. Sí. En caso de que el Mencho no estuviera, porque además hace mucho que se rumora de que tiene una salud bastante precaria. Ahora, lo que sabemos es que a falta de herederos de sangre, vendrán los herederos por antigüedad. Quienes digan, yo puedo hacerme cargo, pero la estructura del cártel Jalisco es distinta al mismo tiempo del resto de los cárteles. La mayoría de los cárteles funcionaban con empresas familiares, ¿no? Los Carrillo Fuentes tenían el cártel de Juárez, los Zarete, los Arellano Félix tenían Tijuana y eran también hermanos. El caso, por ejemplo, de los Zetas, en algún momento fueron liderados por dos hermanos, los Treviño Morales, Z40 y Z42. Y aquí parece que el cártel Jalisco está intentando una fórmula distinta para sobrevivir en caso de que les falte el patriarca. Y es que, ¿sabes qué? El cártel, por un acuerdo, se divide en plazas y todos los jefes de plaza van a pertenecer a la misma estructura, pero tienen autonomía para realizar sus propios negocios. Y eso es muy peligroso, porque además... se van a pelear luego entre ellos. Exacto. La historia de estos acuerdos es que no se respetan, ¿no? Típicamente se vuelven plazas en las que por unos años cortos todo el mundo se habla bien, respeta sus límites, si paso por tu terreno pago mi cuota, pero después la ambición gana, que es una característica de estos criminales, y entonces comienzan a hacer una especie de canibalización entre ellos. Y es la parte muy peligrosa. Ahora, ¿qué necesitan para poder meterse al territorio del otro? Dinero. Claro. Y cuando necesitan dinero, entonces suben todos los demás delitos que son de fácil y rápida recaudación. La extorsión, el secuestro. El piso y el secuestro es lo más sencillo para poder financiar una guerra. Lo estamos viendo en Sinaloa y lo podemos ver en el cártel Jalisco si no se atiende. Y lugares como el Rancho Izaguirre son claves, son necesarios para que puedan seguir operando estas estructuras criminales.
Y como este rancho hay varios, ¿no? Uf, Porque lo muchísimos. descubrieron las madres buscadoras, ¿no? Pero Claro. Y además, ¿sabes qué qué, Adela? heroínas, de verdad. Uno puede darse cuenta de la enorme cantidad de ranchos que hay por las ofertas de trabajo fraudulentas que existen. Claro. Porque además te dicen, la cita del trabajo es, ahora va a ser en Tlaquepaque, y luego esto es en Tlajomulco, y una más la vamos a hacer en Tequila, y otra. Entonces, cuando dices, ¿tienen tantos lugares para hacer entrevistas? Para hacer estos engaños, en Zapopan, en Guadalajara, y estamos hablando únicamente de los municipios donde sabemos, que no tenemos duda que hay presencia del crimen organizado, y en Jalisco. Pero por supuesto que diestras existen en Tamaulipas, en Guerrero. Nos concentramos mucho en el horror del norte del país, pero diestras hay en Huixtla, Chiapas. No me digan que ahí el cártel no está entrenando. Si lo que reciben es una oleada de migrantes de la frontera sur. Claro, todos agarran. Y todos los agarran. Y sí, esa es la gran tragedia. ¿Dónde hay? ¿Dónde están? Y además, ¿cuántos mexicanos hoy están, Adela, mientras tú y yo conversamos, atrapados en una diestra? ¿Cuántos adolescentes hoy están clamando, pidiendo, imaginando que llega alguien y los saca de ahí y los ayuda? Y los salva. Allí Jorge Ramírez, que es un profesor de sociología en la Universidad de Guadalajara, además un experto en tema de desapariciones. Igual, yo conversábamos del rancho Izaguirre, pues yo le escribo siempre a mis fuentes y les digo, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué onda? Y me pasó un documento, luego te lo comparto si quieres para que lo pongamos en redes. Es una serie de sentencias cuando la Guardia Nacional les articula una diestra y logran rescatar a varios chavitos. No están sus nombres, es un documento testado, pero ahí está la narración de cómo la mayoría estaban engañados. Y hay una parte, Adela, que me parece sustancial de esta sentencia del Poder Judicial y del Poder Estatal Judicial en Jalisco. Y en la narración llega la policía al rancho y uno de ellos, que había llegado por engaños contestando un anuncio de Facebook, escucha que todos empiezan a gritar, llegó papi, papi está aquí, llegó papi. Y él no entendía a qué se refería. Pero le sigue el juego a todos, todo el mundo se empieza a esconder. Abajo de las camas, en los closets, se meten a los baños y todos gritan, llegó papi, papi llegó papi, papi está aquí. Él se esconde, no ve nada, pero escucha como el jefe del rancho abre la puerta y escucha que se presenta alguien como policía de la Fuerza Única de Jalisco. Y le dice, vengo a ver si aquí no está, el nombre está atestado, vamos a ponerle Daniel. Quiero saber si aquí no está Daniel Valderas. Y entonces, Daniel Valderas, ¿está usted aquí? Y entonces el chico escucha su nombre y dice, yo escucho mi nombre, pero inmediatamente uno de los con los que estoy escondido me hace, cállate, no digas nada. Entonces se queda callado. Y le dice, no. El que escucha que el jefe dice, aquí no hay nadie con ese nombre. El policía nada más le dice, bueno, muchas gracias. Y se da la vuelta. Y el chico se queda con el corazón roto, diciendo, venían por mí. La madre había puesto una ficha de desaparición, había iniciado la búsqueda, y en la última que tenían conocimiento era del teléfono de este chico, que él lo guarda, cuando empieza a presentir que algo está mal, lo guarda en los zapatos, y por eso es que la última ubicación del celular le permite a la policía llegar al rancho. Llegar ahí. Pero la investigación que hizo la policía terminó hasta ahí. Tocar la puerta. ¿No está? Se encuentra aquí la señora de la Micha. No. No, que no está, que no hay ninguna de la Micha. Bueno, muchas gracias. Discúlpeme por las molestias, señor sicario. Discúlpeme, señor jefe de plaza. Y se regresa. Después ya lo rescatan este chico y puede, junto con muchos de los demás rescatados, narrar esto que le pasa. Y reconstruir la historia de cuando estuvo a punto o muy lejos, depende cómo se vea, de ser rescatado, y se le rompe el corazón. Y entonces, después, en la declaración que le toma el Ministerio Público, él mismo dice, pues la policía me queda claro. Pues llegó, me queda claro que sabían. Exacto. ¿Cómo llegaron? Pues llegaron porque había una sospecha.
Porque además el celular no ubicaba directamente el rancho, ubicaba una especie de polígono, un área, y ahí había que buscar. Si la policía llegó a tocar el rancho, es porque sabían que había algo irregular. Y a ninguno se le ocurrió hacer una investigación más allá. Y entonces él decía, a mí me queda claro entonces que la diestra en la que yo estaba, en Tula, estaba protegida por los policías municipales. Claro. Es que no se explica de otra forma, Oscar, por favor. Híjoles, qué historias de horror. Te veo la próxima semana. Claro que sí, aquí nos vemos, platicamos. Y mucha suerte en lo que estás trabajando. Muchas gracias, ya te daré noticias. Exacto, gracias.